Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, y vamos a leer la porción del versículo 1 al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. A ver, ¿puede repetir conmigo las palabras de Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Una vez más, habla, porque tu siervo oye. Pueden tomar asiento en el nombre de Jesús. Cuando estamos en tiempo de cosecha, siempre hay una emoción muy agradable para todos aquellos que ya hemos dado el paso de obediencia. Y dentro de esas emociones agradables nos hace recordar el día que nosotros fuimos bautizados. Nos hace recordar quién fue el pastor que nos bautizó. Y nos hace recordar, por si hubiera habido algún detalle en su bautismo que a usted en lo personal no se le olvida. En síntesis, recordar el día que nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo y saber que todos nuestros pecados nos fueron perdonados, hermanos, es una sensación muy agradable. Es una sensación deleitosa en nuestra vida espiritual. Es algo que nosotros quisiéramos vivir, es volver a vivir ese momento. Y sin embargo, hermanos, en mi caso particular, una de las cosas que recuerdo a partir del año en que yo me bauticé, en el año 2001, mi esposa y yo le entregamos la vida a Cristo. Nosotros tomamos la decisión más importante de nuestras vidas y la decisión más sabia al saber que nuestras vidas iban a estar escondidas en el hueco de la mano de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Nunca hemos dudado de que hemos tomado la mejor decisión, sino todo lo contrario. Dios nos ha dado la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y yo estoy más que seguro que Dios también le ha dado la victoria a usted en todas las áreas de su vida. Sin embargo,
Desde que me bauticé, amados hermanos, siempre he escuchado excusas de diferentes personas para no venir y entregarle su vida a Cristo. Algunos dicen así: es que yo me entregaré a Dios cuando Él me hable. Otros, cuando les decimos que el único bautismo verdadero que está registrado en la Biblia es el bautismo en el nombre de Jesucristo, dicen: es que a mí Dios no me ha hablado y Él no me ha revelado su nombre. Otros dicen también que yo no me quiero bautizar ahorita porque cuando yo me bautice le quiero servir a Dios con todo mi corazón y todavía yo no estoy listo, todavía yo no estoy preparado. Así que vengo a comprender después de muchos años que no es bueno, hermanos, poner pretextos en tu vida delante de Dios para esconderte del llamado que Dios te está haciendo. Dios sigue llamando al hombre. Dios sigue hablando a nuestras vidas. La voz de Dios se sigue escuchando para salvación y para vida eterna. Dios sigue hablando a todas las naciones del mundo. El Evangelio de Jesucristo se predica cada día para salvación y para vida eterna. Y todos aquellos que toman ventaja de la salvación y de la vida eterna, un día van a ser levantados con poder para ser llevados a encontrarse con Jesús en las nubes. No es bueno poner pretextos. Y esto va directamente para aquellos que están aquí y que todavía no son bautizados. No es bueno poner pretextos diciendo que tú no escuchas la voz de Dios, porque Dios siempre llama. Amén. A veces lo hará de una manera fuerte y directa a tu vida. Otras veces Dios te va a llamar de una manera suave, así como el silbido del aire. Otras veces Dios te va a llamar por medio de problemas o de situaciones especiales en tu vida. Habrá otras veces en que Dios llamará al hombre por medio de un sermón que escucharás aquí, o también por medio de un canto a través de la alabanza. ¿Sabe usted que muchas almas han entregado su vida a Cristo no por la predicación de la palabra, por un canto, por un himno, como aquel que dice: yo he decidido seguir a Cristo? Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A través de un canto, Dios habla a la vida de su iglesia. Dios sigue llamando para redención, para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna. Habrá ocasiones en que Dios te va a llamar en medio del gran bullicio de una ciudad. Tal vez de día, a través de la sirena de una ambulancia a lo lejos, a través de una fuerte impresión de un accidente trágico, donde ves un cuerpo tirado en la carretera, inerte, sin vida, y al momento te hace ver que tú podrías estar en ese momento. Y al ver eso te hace recordar que todavía tú no alcanzas la salvación ni la vida eterna. Entonces puedes ver con toda claridad cuán frágil es la vida del ser humano, cuán frágil es la salud y el bienestar de los hombres fuertes, hombres que se creían que nada los podía doblegar y un simple virus los ha llevado a la muerte. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios te va a llamar en situaciones diferentes. Tal vez en el bullicio del día, pero también en la tranquilidad de la noche.
En el silencio de la noche, cuando todo está en paz, cuando parece que nada se mueve. Y así fue como Jehová Dios llamó a Samuel. En el silencio de la noche. Cuando leemos la historia de Samuel, nos damos cuenta que Samuel, la Biblia dice que era un joven. La edad exacta no nos lo dice la Santa Biblia. Pero algunos historiadores creen que Samuel tenía algo así como 12 años. Otros difieren y creen que Samuel tenía alrededor de 15 años de edad. Pero los aspectos que nos deben de llamar la atención de la palabra joven Samuel es que él era un muchachito chico. Porque dice que Ana, su mamá, cada año le llevaba a Samuel una pequeña túnica nueva. Porque Samuel ministraba a Dios con un efod de lino, que era parte de la vestimenta de los sacerdotes. La razón por la cual Samuel estaba ministrando a Dios delante de Elí es porque Elí era un sacerdote que estaba en pecado, así como también sus dos hijos, uno llamado Ofni y el otro llamado Finés. La palabra nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión. Así que la visión de Dios se había perdido. Y el sacerdote Elí, que era un hombre en pecado, había perdido la visión de Dios completamente. La Escritura dice que sus ojos se le apagaban. Así que dése cuenta por qué Samuel toma el lugar de Elí. Claro está, sin faltarle el respeto al sacerdote. Quiere decir que Elí ya no tenía ánimo para ministrar a Dios. En cambio, Samuel, era tanto el ánimo, era tanto el temor que había en su vida, hermanos, que dice la palabra que él se acostaba a dormir delante del arca del pacto. Ahí donde estaba el arca de Dios, y que dentro del arca estaban las tablas de la ley, el maná que no se había echado a perder, la vara de Aarón que había reverdecido, hermanos. Ahí frente al arca de Dios, Samuel se acostaba a dormir, porque Samuel buscaba estar siempre en la presencia de Dios. Y eso es algo que la iglesia del Señor debe de buscar. La iglesia de Dios debe de buscar siempre estar en la presencia de Dios. La iglesia de Cristo debe de buscar siempre estar siempre delante de la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros sentimos que la presencia de Dios está en nuestras vidas, y que la presencia de Dios va con nosotros, y que la presencia de Dios guía mi vida y guía tu vida. Qué triste es cuando en la vida de los creyentes la oscuridad llega. Así estaba la vida de Elí. De los hijos de Elí, dicen que eran un par de hombres que no tenían ni conocían a Jehová Dios. Así que el pecado en que vivían y las abominaciones que hacían delante del Señor los tenía ya preparados para un trágico final. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Si hay algo que nosotros debemos de ver, es que todos los que atendemos al llamado de Dios y a la voz de Dios, debemos de recibir la bendición de Dios y guardar el temor en nuestras vidas, tener temblor ante lo sagrado, vivir con reverencia delante de Dios, ser unos aquí dentro de la casa de Dios y también ser los mismos
fuera de la casa de Dios. Ser uno solo en tu trabajo y ser uno solo también aquí. Porque si hay algo que Dios se agrada, es la integridad de los creyentes. Dios busca corazones íntegros. Dios quiere hombres y mujeres que le amen con todo su corazón, pero con corazones íntegros, que sean de un mismo sentir. ¿Cuántos dicen amén a la integridad en la vida de los creyentes? Así que Dios no mandaba mensajes a su pueblo. No había palabra. Tampoco había revelación. Y eso era una señal inequívoca, hermanos, de que Dios desaprobaba la conducta equivocada del pueblo de Israel. No había visión. Pero sabe una cosa, hermanos, y es algo que la iglesia del Señor debe de alabar y glorificar a Dios, porque la visión ya nos la ha dado Dios a la iglesia. La visión es de Cristo. Cristo le da la visión a la iglesia. A través de Mateo 28, 19 y 20 dice que a nosotros nos ha dado la visión. Y dice la palabra: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la visión, y Cristo nos la ha dejado a la iglesia. Cristo nos ha dado la visión. Cristo nos da la visión para que nosotros la llevemos a cabo. Este es el trabajo que el Señor nos ha dado a su iglesia. Marcos 16, versículo 15 al 18 dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere no será salvo. Hermano, el que no creyere va a ser condenado. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere va a ser condenado. Esa es la visión que Jesús nos deja a la iglesia. Gloria a Dios por la gracia maravillosa de Jesús, que nos hace caminar en la visión. No hay dos visiones, es una sola, y es traer almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando no hay revelación de Dios, la conducta de los creyentes se pierde, se extravía. Y nosotros como iglesia no podemos equivocar nuestra conducta. Les decía hace un minuto, cada uno de nosotros tenemos que ser un creyente íntegro, o sea, de una sola pieza. No podemos evadir nuestra responsabilidad, el llamado que Dios nos haya hecho. ¿Por qué? Esa responsabilidad implica en cada uno de nosotros que el nombre de Jesucristo a nosotros sí nos ha sido revelado. Y esa es mi responsabilidad, dar a conocer el nombre de Jesús. Esa es tu responsabilidad, iglesia, dar a conocer el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la responsabilidad de la iglesia, y esa responsabilidad la debemos de tomar todos. ¿Y sabe qué, amado hermano? La iglesia de Bryan estamos en victoria. Dije, estamos en victoria. Hechos capítulo 10, verso 43.
escritura, por favor. Estamos hablando de la revelación del nombre de Jesucristo. No había revelación. La lámpara, el aceite se estaba acabando, había oscuridad, había tinieblas en Israel. Dios no se agradaba de la conducta de su pueblo. Pero hoy vivimos el periodo de la gracia, y bendita gracia que nos trae la revelación del nombre de Jesucristo. Y ese nombre es el cual nosotros debemos de predicar. La Escritura dice hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Así dice en su Biblia, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Hay alguien que diga amén a esta palabra? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Versículo 11. ¿Estamos ahí, iglesia? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? ¿En quién? Necesito que estén en la palabra todos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué más quieres de Dios? Si lo que Dios trae por medio de su Hijo, de Jesucristo, es la salvación y la vida eterna. En Él está la vida, y la vida eterna es para los hijos de Dios. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados. ¿Qué más queremos de Dios, iglesia? Si la revelación ya está en la palabra de Dios. ¿Por qué será entonces que los creyentes siguen poniendo pretextos para no venir a los pies de Cristo? Es que yo todavía no estoy preparado. No, es que yo necesito que Dios me siga hablando. Es que a mí, pues yo no oigo nada. Hermano, no necesitas que Dios te hable más. La palabra escrita te lo dice todo, que en Jesús está la vida y que solo en Él hay vida eterna y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que cada uno de nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, de ahí de donde está, verso 5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. ¿Ya estamos todos en la palabra? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? De sus ángeles. Mira qué hermoso. Primero Dios nos revela su nombre a nosotros. Primero Dios nos revela el nombre de Jesucristo a nosotros. Ahora Jesucristo dice, tu nombre yo no lo voy a borrar del libro de la vida, ni delante de mi Padre, ni delante de los ángeles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? En 3 ocasiones, Jehová Dios hace el llamado a Samuel. En 3 ocasiones. Y la Escritura dice que Samuel no había conocido la palabra de Jehová, ni le había sido revelada todavía. Era solo un joven, pero estaba atento a la voz que lo estaba llamando. Hermano o hermana, que todavía no te bautizas,
haces bien en estar atento a la voz de Dios que te está llamando. Hoy, esta noche, Dios te sigue hablando a tu vida y Dios te sigue llamando para el arrepentimiento y el perdón de tus pecados y para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermanos? Así que cuando vuelve a ir con Samuel a la tercera vez, Samuel le dice, mira, ve y acuéstate. Y si te llama, tú vas a decirle, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Sabe qué, hermano? Hay una palabra tan preciosa que Elí le da ese momento a Samuel. Y Samuel en su corta edad está dispuesto con todo su corazón a repetir las palabras que el sacerdote le había dado a él. Date cuenta, Samuel no sabía quién era porque todavía no le había sido revelado. Así que Samuel lo hace todo por obediencia. Samuel lo hace todo por llegar a tener esa experiencia con Dios. Samuel lo hace todo porque él vivía siempre delante de la presencia del arca de Dios. La misma actitud debe de ser en nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes debemos de tomar actitudes propositivas que nos lleven con la seguridad y la confianza que la palabra de Dios nos da de que estamos en el camino correcto, de que estamos en el camino más seguro, de que la palabra de Dios es la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Samuel dice, voy a estar atento, voy a esperar. Si yo vuelvo a oír la voz, yo voy a contestar. Oye, aquí está tu siervo, escucha la voz. Tu siervo escucha. Así es la postura que nosotros debemos de tomar siempre. Habla, Señor. Háblame, Dios. Porque tu siervo oye. Habla de una actitud de entrega. La actitud del siervo es una actitud de obediencia. La actitud de un siervo es una actitud que camina por fe. La actitud de un siervo de Dios es aquel que se somete a la voluntad perfecta de Dios. Habla, Jehová, porque tu siervo está oyendo. Así que cuando nosotros estamos atentos, cuando nosotros estamos anhelando la presencia de Dios, debemos de tener un corazón sediento de la presencia de Dios, un corazón, hermano, que nos haga estar atentos y no poner oídos sordos a la voz de Dios, porque todavía hasta hoy Dios sigue hablando a su iglesia. Todavía hasta hoy, de muchas formas, Dios sigue ministrando su palabra a su pueblo. Todavía hasta hoy el Señor no está mudo y de la palabra de su boca sigue saliendo palabra para bendición, para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna. No pongas oídos sordos y oiga la voz de Dios. Atendamos con prontitud al llamado. Estemos puestos, estemos dispuestos siempre a oír la voz de Dios, a oír el llamado que Dios nos hace. Qué hermoso es cuando estamos dispuestos a estar recibiendo todas las bendiciones de Dios, toda la gloria de Dios sobre nuestras vidas y salimos con esa llenura del Espíritu Santo en lugar de salir con una vida espiritual vacía, seca, a oscuras, a ciegas, como estaba Elí. Así estaba Elí. Estaba en el templo, pero la visión se le había ido. Vivía en la oscuridad, vivía en su glotonería. Está come. Había dejado de tener revelación. ¿Sabes por qué, hermano? No podemos perder la visión
que Cristo nos ha dejado de ir y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el llamado para el bautismo es: arrepentidos, le dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el bautismo que te predicamos. Ese es el bautismo al que te estamos llamando. Ese es el bautismo al que Dios te está llamando. Oye la voz de Dios, oye el llamado de Dios y dile como dijo Samuel: háblame, Jehová, tu siervo oye. ¿Cuántos no quisieran decir esa frase cada día? Háblame hoy, Dios, quiero oír tu voz. Se me hace que no. Se me hace que ustedes no quieren oír la voz de Dios. No, hermanos, es que alguien que está delante: háblame, Señor, háblame, Señor, respóndeme, Señor, respándame, Señor, dame una respuesta, Señor, dame, Señor, quiero oír tu voz. Hermano, es para estar alabando y glorificando a Dios. Vas a oír la voz de Dios. Ese es el problema. El problema es que somos negligentes, menospreciando el llamado de Dios. Y esto es para todos. Usted es bien negligente, menospreciando el llamado que Dios le hace a cada día. Porque Dios nos llama a la adoración, a la exaltación. Dios nos llama a la alabanza de su gloria. Por eso dice que Samuel ministraba a Dios. Y hoy nosotros, la iglesia de Cristo, ¿sabes cómo tú ministras a Dios? A través de tu adoración, a través de tu alabanza, a través de la exaltación, a través de tu ayuno. Tú ministras a Dios cuando hables la bendita y santa palabra de Dios y la tienes frente a ti. Empiezas a vivir lo que estás leyendo, empiezas a experimentar. De momento empiezas a sentir un temblor dentro de tu corazón. No te das cuenta, tus ojos están derramando una lágrima porque estás viviendo la bendita y santa palabra de Dios. ¿Qué más? Samuel le dijo al Señor: háblame, Jehová, que tu siervo oye. Eso es lo que la iglesia debe de hacer. Se debe de humillar, debe de buscar la presencia de Dios y debe de decirle al Señor: hoy, háblame, Dios, que yo estoy dispuesto a oírte. No menospreciamos el llamado que Dios nos hace. Y todavía hoy seguiré escuchando: hermano, ¿se quiere bautizar? No, sí, ¿verdad? Todo está muy bien, todo está bien, pero no, necesito todavía un poco más de tiempo. La salvación es para hoy. Amén. Hoy puede ser el último día en que cualquiera de nosotros demos el último aliento de vida. No menospreciemos la salvación. No menospreciemos a la roca de la salvación, que es Cristo. Cristo el Señor es la roca de nuestra salvación. No menospreciemos la roca de la salvación, que es Cristo. No menospreciemos las dádivas que Dios nos da, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No menosprecies las dádivas de Dios, no menosprecies la salvación, no menosprecies a la roca de tu salvación, porque la paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos capítulo 6. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Así que Samuel dijo: habla, Señor, habla, porque tu siervo oye.
No había nadie. Elí estaba dormido. Los dos hijos de Elí estaban revolcándose con las mujeres allá, haciendo abominación delante de Dios. Pero el corazón del joven Samuel era un corazón que amaba a Dios. Amaba a Dios porque desde su nacimiento había sido consagrado por Ana, su madre, había sido entregado al sacerdote, y ese corazón estaba anhelante de conocer a Dios. Ese corazón de ese joven estaba sediento de saber quién era Dios. Ese corazón estaba hambriento de oír la voz de Jehová. Esos son los corazones que ama Dios. Dios ama los corazones hambrientos y sedientos de la presencia de Dios y de oír la voz de Dios. Oiga la voz de Dios, oiga lo que la palabra de Dios le enseña, oiga lo que la palabra de Dios le instruye, y si usted lo cree conmigo, dígame, hermano. Así que Samuel sabe ahora que Dios es el que le ha estado llamando y está listo para responder a la voz de Jehová. Todos ustedes que me están escuchando y que todavía no le entregan su vida al Señor por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, deben de estar listos para accionar y para bautizarse en el nombre de Jesús. Todos ustedes que todavía no le entregan su vida al Señor, ya deben de estar listos y no tienen por qué esperar a que Dios les hable de otras formas que no debiera ser. No menospreciemos las dádivas de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿qué más quieres de Dios? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano que estás aquí, amigo que estás aquí, mucha gente se está muriendo hoy en día y se están yendo a una eternidad sin Cristo, porque menospreciaron la dádiva de Dios. Dios te sigue llamando. Dios te sigue hablando a ti. Dios te sigue hablando a ti y a ti y a ti. ¿De qué otra manera esperas que Dios te llame? ¿Por qué no invitas a Samuel el joven? Háblame, Jehová, que tu siervo oye. Samuel estaba esperando oír para obedecer a Dios. Es la misma postura que nosotros siempre debemos de adoptar. Oír la voz de Dios para obedecer a Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Así que dentro de 2 domingos vamos a estar celebrando los bautismos aquí. No debemos de decir, yo no estoy listo. No. Tampoco debemos decir, todavía tengo cosas que cambiar en mi vida. Siento decirte, y con todo respeto, que no hay que ser mentirosos. Es que usted no me entiende, pastor, hay cosas que yo necesito cambiar. Tú no vas a poder cambiar. El único que cambia la mente y el corazón del hombre se llama Dios, y su nombre es Jesucristo. No esperes a querer hacer cambios en tu vida que tú no has podido hacer ni lo podrás hacer. Si hay cambios que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer Dios, y su nombre es Jesucristo, y a Él le vamos a dar toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por las cosas, las maravillas, los cambios que Dios hay a la vida del ser humano. ¿Qué hace
te ha predicado el bautismo para el arrepentimiento y para el perdón de tus pecados. Ya se te ha dado a conocer su nombre. Y no hay otro nombre. ¿O alguien puede decirme si hay otro nombre? Es que no hay otro nombre. Ya se te ha dado a conocer el nombre de Jesús. La primera carta de la epístola del apóstol Juan, en la primera de Juan, capítulo 2, mira lo que dice la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Abran su Biblia. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Está complicado de entender? Alguien de los que está aquí todavía no bautizados, está complicado de entender el amor que el apóstol Juan deja sentir en sus palabras. Hijitos, les escribo a ustedes porque vuestros pecados les han sido perdonados por su nombre. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo único que necesitamos. Cada uno de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, lo único que necesitamos fue habernos arrepentido de nuestra condición, de nuestra naturaleza de pecado. Pero nunca, sabíamos que nunca íbamos a cambiar, porque el único que nos puede cambiar se llama Jesucristo. En sus manos está que nuestra vida sea cambiada. Por eso dice, al que venciere, le pondré vestiduras blancas. Tanto el ministerio de la alabanza, por favor. Dentro de 2 domingos estaremos celebrando nuestra fiesta de cosecha. Y todo aquel que esté interesado en arrebatar el reino de los cielos por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, yo lo invito a que venga a hablar conmigo. Y créame, cuando un alma se arrepiente, cuando un pecador viene a los pies de Cristo arrepentido, hay fiesta en el reino de los cielos. Y nosotros, la iglesia del Señor, estamos para celebrar esa fiesta. Estamos para engrandecer el reino de Cristo hasta que Cristo venga a su iglesia. Todavía hoy, amados hermanos, la palabra de salvación del glorioso evangelio de Jesucristo se sigue predicando. Pero llegará un tiempo en que ya no va a haber más predicación de palabra. No va a haber. Y Elí vivió un tiempo en que ya no tenía revelación. Si usted lee la palabra, dice que sus ojos se le empezaron a apagar ya. Vino muerte espiritual a la vida de Elí. Sus hijos ya estaban condenados a la irremediable muerte. Pero qué triste es que Dios te está llamando. Dios te está
está hablando. Hija mía, ven. Hijo mío, ven. Quiero perdonarte tus pecados. No quiero que seas un mejor o una mejor. Quiero que seas una nueva hija de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie, por favor. En las células, usted sabe de sus células quiénes son los que necesitan entregar su vida al Señor. Aquí está la mayoría. Y yo quiero que usted, líder de célula, o la célula, venga con ese hermano y venga con esa hermana al altar para que oremos, para que ellos atiendan a la voz de Dios, para que su corazón esté dispuesto, como el corazón del joven Samuel que dijo: háblame, Jehová, que tu siervo oye. Estoy listo. Estoy listo, Señor. Háblame ya, no necesito más tiempo. No necesito más cosas que descubrir, porque tu palabra ya me lo ha declarado todo. Que no hay otro nombre en el cual podamos tener salvación y vida eterna. Pasen, por favor.